Buenas noches, bienvenidos al Círculo de Maestros Lectores, auspiciado por todas nuestras grandes entidades educativas que son la de rama magisterial, el SUTEP y por supuesto Librerías Crisol. Muchísimas gracias por leer, queridos maestros, en nuestra biblioteca digital que tiene más de 2000 títulos para ustedes con mucho cariño. Bueno, hoy día nos toca pues entrar a nuestra tercera sesión del libro El Túnel. Ya hemos estudiado bastante, leído, comentado, opinado, sentido, llorado con nuestro querido Túnel. Qué emociones tan fuertes, ¿verdad? Hemos estado viviendo. Y pues hoy, esta semana justamente recordaba un poco el círculo, ustedes, los maestros y maestras de todas las partes del Perú que tienen tanto interés en aprender, en leer, en ir cultivando ese hábito lector que es tan importante no solo para nosotros mismos como maestros, sino también para transmitirlo a nuestros estudiantes, ¿no? Dicen que muchas veces habla más el ejemplo, ¿no? La palabra que usan es arrastra más el ejemplo, ¿no? Entonces, muy feliz de poder encontrarnos. Hay muchos inscritos de diversas partes del país, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Tumbes, Puno. Ay, 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 yo me emociono cuando sé y veo que tantos maestros participan, tanto por Zoom como por las líneas del Facebook, las redes sociales. Muchísimas gracias, por supuesto, al apoyo de Rama Magisterial, de Librerías Crisol y del SUTEP. Hay que hacer fuerza, unidos se puede trabajar en pos de la educación, de la lectura y de los maestros y de los niños, ¿no? Porque en verdad si un impulso de este tipo, pues el trabajo es muy chiquitito, ¿no? Así que todos juntos creo que podemos hacer algo bueno. Muy bien, ahora sí vamos a empezar. Nos hemos quedado en nuestra sesión anterior, hicimos hasta el capítulo 18, y hoy vamos a hacer del 19 al 28. Imagínense, ya este mes, a fin de mes, vamos a terminar el libro. Así que va a ser un libro más para decir, ya lo leí. Y eso es bueno. Bien, les doy la bienvenida. Tenemos nuestra maestra Karin, Marisol, maestra Otilia, profesor Rubén, bienvenidos. Vamos a empezar. Antes solo quisiera saber desde dónde se están conectando. Si pueden escribir, por favor, en el chat para saber. Pueden escribir en el chat para saber de dónde se conectan, por favor. Antes solo quisiera saber desde dónde se están conectando. A ver. Bueno, hasta que se animen a escribirme, maestros, vamos a empezar. Igual, por favor, si me escriben, yo feliz de saber dónde están, desde qué punto del país nos estamos saludando. Ay, Marisol, bienvenida de San Martín, de una hermosa tierra, hermosa tierra. He ido ahí a la Laguna Azul. Muy bien, a ver, cerca se me va esto. Un segundito, por favor. Ya, sí. Buenas noches, Cercado de Lima, bienvenida, maestra Karin. Maestra Cecilia desde Ancón, bienvenida. Muy bien, a ver, acá hay más escrito del Callao, maestra Otilia, de Ica, profesor Rubén, bienvenidos. Esperemos que por otros lados haga un poquito más de calor que acá en Lima, que hace bastante frío. Ajá, muy bien. Bienvenidos a todos entonces y también a todos los maestros que están en las redes sociales, en el Facebook especialmente. Bien, ahora sí, nos vamos a nuestra biblioteca digital. Vamos a abrir esto un ratito, voy a compartir. Por favor. Creo que sí. Un minutito que se me cerró. Sí, la tecnología pues a veces se pone un poco graciosa. ¿Están listos ya con su capítulo 19 ustedes también, verdad? Ok, ahora sí.
Muy bien, entonces, ¿alguien quisiera decirme qué pasó hasta el capítulo, o por lo menos lo último, qué pasó en el capítulo 18, el último que vimos? ¿Alguien recuerda? Ya, yo les hago recordar, ya. En el capítulo 18, queridos maestros, Juan Pablo, el pintor, está cada vez más sospechoso, más celoso, más inseguro, tiene pensamientos recurrentes de que su adorada María quizá no es tan santa como parece. Entonces ya entran pensamientos celotípicos y bueno, eso es lo que pasa en el capítulo 18. Ya hasta este punto, como hemos leído, él ya conoció al esposo de ella, ¿verdad? Porque ella él lo hace pasar a su casa y él conoce a su esposo que es ciego, ¿ya? Hasta ahí estamos. Entonces, vámonos. Empiezo a leer un poco yo y ustedes me ayudan porque estoy un poquito resfriada, así que me duele un poquito la garganta, hasta donde yo pueda y después ustedes me ayudan, por favor. Dice, naturalmente, puesto que se había casado con Allende, era lógico pensar que alguna vez debió sentir algo por ese hombre. Debo decir que este problema, que podríamos llamar el problema Allende, fue uno de los que más me obsesionaron. Eran varios los enigmas que quería dilucidar, pero sobre todo estos dos. ¿Lo había querido en alguna oportunidad? ¿Lo querrá todavía? Estas dos preguntas no se podían tomar en forma aislada, estaban vinculadas a otras. Si no quería a Allende, ¿a quién quería? ¿A mí? ¿A Hunter? ¿A alguno de esos misteriosos personajes del teléfono? ¿O bien era posible que quisiera a distintos seres de manera diferente, como pasa en ciertos hombres? Pero también era posible que no quisiera a nadie y que sucesivamente nos dijese a cada uno de nosotros, pobres diablos, chiquilines, que éramos el único y que los demás eran simples sombras, seres con quienes mantenía una relación superficial o aparente. ¿Alguien me ayuda, por favor, en la... lee la parte María? Vamos, maestro, con confianza. Ayúdenme, ayúdenme, por favor. Buenas noches, Hola, maestra. ¿Cuál es tu nombre, perdón? No, no veo, no te veo. Liliana. Ah, maestra Liliana. Adelante, maestra, gracias. Ya, dice, un día decidí aclarar el problema aclarar el problema a Allende. Comencé preguntándole por qué se había casado con él. Sigue, por favor. Lo quería, me respondió. No lo querés. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Hola, ¿me escucha? Te escucho, te Ya. escucho. Me quedé. Entonces ahora no lo querés. Yo no he dicho que haya dejado de quererlo, respondió. Dijiste lo quería, no dijiste lo quiero. Haces siempre cuestiones de palabras y retorces todo hasta lo increíble, protestó María. Cuando dije que me había casado porque lo quería, no quise decir que ahora no lo quiera. Ah, entonces lo querés a él, dije rápidamente como queriendo encontrarla en falta respecto a declaraciones hechas en interrogatorios anteriores. Cayó, parecía abatida. ¿Por qué no respondes? Pregunté. Porque me parece inútil. Este diálogo lo hemos tenido muchas veces en forma casi idéntica. No, no es lo mismo que otras veces. Te he preguntado si ahora lo querés a Allende y me has dicho que sí. Me parece recordar en que otra oportunidad en el puerto me dijiste que yo era la primera persona que habías querido. Muchas gracias. Ya. ¿Alguien, por favor, continúa la parte rosada?
A ver, buenas noches, maestra. Voy a leerlo. Maestra, gracias, muy amable. A ver. María volvió a quedar callada. Me irritaba en ella que no solamente era contradictoria, sino que costaba un enorme esfuerzo sacarle una declaración cualquiera. ¿Qué contestás a eso? Volví a interrogar. Hay muchas maneras de amar y de querer, respondió, cansada. Te imaginarás que ahora no puedo seguir queriendo a Jen como hace años, cuando nos casamos de la misma manera. ¿De qué manera? ¿Cómo de qué manera? ¿Sabes lo que quiero decir? No sé nada. Te lo he dicho muchas veces. Lo has dicho, pero no lo has explicado nunca. ¿Explicado? Exclamó con amargura. Vos has dicho 1000 veces que hay muchas cosas que no admiten explicación, y ahora me decís que explique algo tan complejo. Te he dicho 1000 veces que Allende es un gran compañero mío, que lo quiero como un hermano, que lo cuido, que tengo una gran ternura por él, una gran admiración por la serenidad de su espíritu, que me parece muy superior a mí en todo sentido, que a su lado me siento un ser mezquino y culpable. ¿Cómo podés imaginar? Pues que no lo quiera. Muy ¿Continúo? bien. Voy a bajar un poquito, maestra. Gracias, hasta ahí nomás. Muchas gracias. Entonces acá María dice, me miró tristemente y sigue la conversación, ¿no? Distorsionada. Aquí, por favor, sí, esta parte es bien importante, ¿ya? Porque podemos irnos dando cuenta ya cómo estos celos, estas preguntas incómodas, reiterativas, van millando la relación, ¿no? Entonces voy a leer un poquito y después me ayudan, por favor. Bueno, dejemos de lado esta contradicción, proseguí, pero volvamos a Allende. Decís que lo querés como un hermano. Ahora necesito que me respondas a una sola pregunta. ¿Te acostás con él? María me miró con mayor tristeza. Estuvo un rato callada y al cabo me preguntó con voz muy dolorida. ¿Es necesario que responda también a eso? Sí, es absolutamente necesario, le dije con dureza. Me parece horrible que me interrogues de este modo. Es muy sencillo, tenés que decir sí o no. La respuesta no es tan simple. Se puede hacer y no hacer. Muy bien, concluí fríamente. Eso quiere decir que sí. Muy bien, sí. Entonces lo deseas. Sigue, por favor, alguien me ayuda a partir de acá. Hice esta afirmación. Buenas noches, ¿puedo continuar? Sí, por favor, gracias. Hice esta afirmación mirando cuidadosamente sus ojos. La hacía con mala intención, era óptima para sacar una serie de conclusiones. No es que yo creyera que lo desease realmente, aunque también eso era posible dado el temperamento de María, sino que quería forzarle a aclarar eso de cariño de hermano. María, tal como yo lo esperaba, tardó en responder. Seguramente estuvo pensando las palabras. Al fin dijo, he dicho que me acuesto con él, no que lo desee. Ah, exclamó triunfalmente. Eso quiere decir que lo haces sin desearlo, pero haciéndole creer que lo deseas. María quedó demudada. Por su rostro comenzaron a caer lágrimas silenciosas. Su mirada era como la de un vidrio triturado. Yo no he dicho eso, murmuró lentamente, porque es evidente, proseguí implacable, que si demostrases no sentir nada, no desearlo, si demostrases que la unión física es un sacrificio que haces en honor a su cariño, a tu admiración por su espíritu superior, etc., Allende no volvería a acostarse jamás con vos. En otras palabras, el hecho que se siga diciendo demuestra que sos capaz de engañarlo no solo acerca de tus sentimientos, sino hasta de tus sensaciones. Y es que sos capaz de imitación perfecta de placer. María lloraba en silencio y miraba hacia el suelo. Sos increíblemente cruel, pudo decir al fin. Gracias, maestra. Entonces, ella le dice a él, ¿verdad? Sos increíblemente cruel. Y él le dice,
Dejemos de lado las consideraciones de formas, me interesa el fondo. El fondo es que sos capaz de engañar a tu marido durante años, no solo acerca de tus sentimientos, sino también de tus sensaciones. La conclusión podría inferirla a un aprendiz. ¿Por qué no has de engañarme a mí también? Ahora comprenderás por qué muchas veces te he indagado la veracidad de tus sensaciones. Siempre recuerdo cómo el padre de Desdémona advirtió a Otelo que una mujer que había engañado al padre podía engañar a otro hombre. Y a mí nada me ha podido sacar de la cabeza este hecho, el que has estado engañando constantemente a Allende durante años. Por un instante sentí el deseo de llevar la crueldad hasta el máximo y agregué, aunque me daba cuenta de su vulgaridad y torpeza, engañando a un ciego. Fuerte, ¿no? Cuéntenme, ¿qué les ha parecido este primer capítulo que leemos hoy? Este es nuestro capítulo 19. Como la dinámica, de repente, para los que todavía no conocen o es primera vez que entran y les doy la bienvenida además, conversamos simplemente algunas ideas que les parece, opiniones, si hay unas frases que les ha llamado la atención, por favor compartamos para ir pasando luego a nuestro próximo capítulo. Aprovechemos. A ver, cuéntenme. ¿Qué les ha parecido este diálogo? Con confianza conversemos, compartamos, por acá no hay preguntas, pero no hay respuestas buenas ni malas, acá simplemente estamos compartiendo un texto más bien para ayudarnos a comprender mejor de repente, cosas que una mirada ve y el otro no. A ver, cuéntenme, ¿qué impresión les deja este diálogo? No sé si puedo participar. Por supuesto, Mira, gracias. bueno, disculpe que me he conectado un poco tarde, pero estaba mirando aquí, según lo que está, esta conversación, él más que todo la anda recriminando, ¿no? Le anda haciendo a ella, incluso por las mismas preguntas, que tal vez eran obvias, pero él quiere escuchar, parece que él también se lastima al mismo tiempo al querer saber las respuestas. Y ella, pues, tal vez por no herirlo, como que calla, ¿no? Pero al final con esas expresiones, pues le da a entender de que sí, ¿no? Tal vez ha habido algo, ¿no? Y más es por el hecho de que como que él se estuviera autocastigando, porque también como ella es la esposa de una persona que no ve, no es ciega, entonces también él es parte, ¿no? De ese triángulo o cuadrángulo, lo que hay una relación de por medio, ¿no? Gracias. Gracias, maestra, muy amable. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Qué sensaciones han tenido ustedes al leer este texto? O sea, ¿qué les ha provocado? ¿Alguien podría compartir eso? ¿Qué han sentido? Porque claro, leemos con un lado racional, pero también con un lado, se podría decir, de piel, ¿no? Algo más sentimental o de sensaciones, ¿no? A mí personalmente me asusta cuando leo este diálogo. Me río de nervios, creo, porque me parece, o sea, solo pensar que una persona hable de esta forma, o una, ¿no? A otra, me parece que hay tanta manipulación, tan retorcida este diálogo, o la mente de la persona que hace esto, que me genera una sensación desagradable, ¿no? No sé si alguien siente algo parecido o algo diferente. Bueno, a mí me da, como dice usted también, hay personas, no sé si en algún momento nos ha pasado que hablan así más o menos, que no respetan la privacidad, que quieren saber todo, porque cada uno tiene su propia delicadeza, ¿no? Si lo cuenta o no lo cuenta. Pero hay gente que habla así, ¿no? Yo sí he experimentado este tipo de personas. Entonces me estoy preocupando. No vaya a ser que sea con el personaje, me está dando miedo ya. Que hay tanta cosa que pasa. Muchísimas gracias, maestra. ¿Verdad, no? Hay libros como este que nos hacen ponernos alerta, ¿no? Decir, oye, caramba, este diálogo de repente me siento identificada con esto, ¿no?
o la otra persona lo he visto, o mi amiga, ¿no? Mi vecina o mi hermana, así le habla a su pareja, uy, 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 esto hay que tener cuidado, ¿no? En psicología le dicen las banderas rojas, ¿no? ¿No? Nosotros a nuestros estudiantes le hablamos de las banderas rojas. Adelante, maestro Andrés. ¿Ha levantado la mano, me parece? Gracias. Bueno, se nota en el protagonista una contradicción, si bien es cierto, la presencia al lado de ella, de María, significa la atracción que siente por ella, pero sin embargo simultáneamente siente un rechazo, ¿no? La juzga, busca un error o busca criticar su comportamiento, ¿no? Se observa un conflicto del protagonista frente a la atracción, también ese rechazo a ciertas actitudes, ¿no? Y es una obsesión, como dicen las colegas, como una obsesión enfermiza, ¿no? Una mezcla de querer acercarse, pero al mismo tiempo de rechazar su supuesto comportamiento inadecuado, ¿no? Sí, maestro, muchísimas gracias por su opinión, muchas gracias por el comentario. Bien, entonces ahora era importante hacerlo casi completo, los demás vamos a ir saltando un poquito más rápido, pero era importantísimo, ¿ya? Para poder captar bien la idea. Entonces, en nuestro capítulo 20, él se arrepiente de haberle dicho esto, ¿ya? Él se arrepiente. Empieza a hacer, decir, ¿por qué le dije esto? Que soy, ¿no? Un tipo malo, etc. Entonces, vamos a leer a partir de acá. Dice, apenas terminada, porque a pesar de todo terminé la frase, era totalmente dueño de mí y ya ordenaba pedir perdón, humillarme delante de María, reconocer mi torpeza y mi crueldad. O sea, apenas terminaba de decir sus cosas horribles o de estar pensando en lo horrible, ya empezaba a humillarse, ¿no? ¿Cuántas veces esta maldita división de mi conciencia, esto es bien interesante, ha sido la culpable de hechos atroces? Mientras una parte que me lleva a tomar una hermosa actitud, la otra denuncia el fraude, la hipocresía, la falsa generosidad. Mientras una me lleva a insultar a un ser humano, la otra se conduele de él y me acusa a mí mismo de lo que denunció en los otros. Mientras una me hace ver la belleza del mundo, la otra me señala su fealdad y la ridiculez de todo sentimiento de felicidad. En fin, ya era tarde, de todos modos, para cerrar la herida abierta en el alma de María. Y esto me lo aseguraba sordamente, con remota, satisfecha malevolencia, el otro yo, que ahora estaba hundido allá en una especie de inmunda cueva. Ya era irremediablemente tarde. ¿Ok? Entonces aquí ella sale, se va, él la busca y no la encuentra. ¿Ya? Y lo que más quería compartir o comentar o escucharlos, por favor, era en este punto donde vemos a esta, se puede decir, no doble personalidad, pero esta parte de oscuridad y de luz que no solo tiene el personaje, ¿no? Que lo tenemos todos los seres humanos, ¿no? No sé qué, me parece muy filosófico esto, muy existencial, no sé qué piensa. ¿Creen ustedes que los seres humanos somos así, con esta belleza, capaces de decir cosas tan lindas, pero a veces también capaces de ser un poco crueles, toscos, ¿no? ¿Cómo creen que es normal? ¿Hay un límite de esto? ¿Cómo lo ven? Señorita Sabe, Sí. buenas noches a todos los Buenas noches. colegas, personas. Bueno, en cuanto a la pregunta, leía una frase, ¿no? En esta forma de la dicotomía filosófica que a veces el ser humano, ¿no? Se examina, como decía Sócrates, conócete a ti mismo, ¿no? Y en ese conocer nosotros podemos ver, lógicamente, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Muchas veces nosotros podemos tener actos que después nos arrepentimos, lógicamente, ¿no? Pero que esos actos son para crecer como persona y no volverlos a hacer. Y es ahí donde uno reconoce que como ser humano ha trascendido, ¿no? Porque uno llega a ser más humano cuando ya tiene el contacto sensible de la otra persona. Entonces, no hay un ser humano que sea malo, malo, ni bueno, bueno. O sea, todo es algo relativo. Pero en este caso aquí el personaje, lógicamente,
tiene una forma de que todo lo que él quiere escuchar, ¿no? Sea como él piensa, ¿no? O sea, porque la interroga a ella, ¿no? Después se arrepiente. Entonces, en ese aspecto, o sea, hay la desconfianza, ¿no? La inseguridad. Por ejemplo, dos personas que son novios, luego se casan, no se van a estar preguntando si estuviste con alguien, ¿no? O de repente puede ser que se conozca, oye, tú estuviste con esta persona, pero no va el caso, o sea, no tiene sentido. ¿Entiendes? Es una nueva etapa, una nueva vida, lo que pasó con ella, con él, bueno, eso ya es parte del pasado. Pero sí, ¿no? Se ve que el personaje insiste en eso, ¿no? Como que quiere verla a ella que no haya tenido ninguna relación con nadie, solamente con él, ¿no? Para él solamente, ¿no? Ya es el lado del yoísmo, de posesión, ¿no? Posesivo, ¿no? Entonces, en alguna vez nosotros también, de repente como pareja, ¿no? Hemos podido caer ahí, ¿no? Porque a veces digo que el personaje nos trae alguna forma psicológica, ¿no? Pero no hemos avanzado más tampoco, ¿no? O sea, creo que cuando ya hay confianza, se construye con sinceridad, ya esa etapa se vuelve lógicamente más sólida, ¿no? Pero sí, algunos rasgos nos puede identificar, algunos de nosotros alguna vez hemos podido también caer en ese tipo de, ¿no? De acciones, ¿no? Pero repito, con la confianza en pareja se crece y se fortalece y tenemos un hogar pues que no caiga en esa situación bastante deprimente, nefasta como en el caso de Castel, ¿no? Mm. Sí, maestro, Gracias. muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro. Sí, verdaderamente lo que menciona el maestro es muy importante y además a nivel literario lo que observamos es qué bien, desde mi perspectiva, no sé qué piensan ustedes, pero qué bien escribe este autor Sábato, entra en la psicología del personaje, ¿no? Que nos hace inclusive, como ya he mencionado, dos maestros y seguro que más maestros coinciden conmigo, que nos identifica. Oye, esto es real, ¿no? Esto pasa, ¿no? Entonces, creo que parte vamos a decir, el éxito o lo maravilloso de este libro es que el escritor realmente, de manera literaria, logra plasmar una realidad o una realidad la plasma de manera literaria, ¿no? Que casi lo mismo. Bien, entonces aquí ya vimos cómo él la sale a buscar, ¿ok? Y finalmente dice algo importante, algo se había roto entre nosotros. La sale a buscar desesperado, pero no la encuentra. Algo se había roto entre nosotros. Otra vez le vuelve la conciencia, o sea, él se da cuenta de las cosas, de lo que está pasando. Vamos al 21. Dice, volví a casa con la sensación de una absoluta soledad. Generalmente esa sensación de estar solo en el mundo aparece mezclada a un orgulloso sentimiento de superioridad, desprecio a los hombres, los veo sucios, feos, incapaces, ávidos, groseros, mezquinos. Mi soledad no me asusta, es casi olímpica. Pero en aquel momento, como en otros semejantes, me encontraba solo como consecuencia de mis peores atributos, de mis bajas acciones. En esos casos siento que el mundo es despreciable, pero comprendo que yo también formo parte de él. En esos instantes me invade una furia de aniquilación, me dejo acariciar por la tentación del suicidio, me emborracho, busco a las prostitutas y siento cierta satisfacción en probar mi propia bajeza y en verificar que no soy mejor que los sucios monstruos que me rodean. Pues él sigue bajando, sigue caminando, empieza, ¿no? Piensa en el suicidio. ¿Alguien puede leer esta parte de acá, naranjita, por favor? Perdón, la parte naranja, el subrayado naranja. Alguien me ayuda, por favor, porque estoy un poquito más de la garganta. La parte sombreada naranja, por favor. Le ayudo. Gracias, maestra. Dice, caminé por Viamonte y descendí hasta los muelles. Me senté por ahí y lloré. El agua sucia abajo me tentaba constantemente. ¿Hay ahí un símbolo? Ah, ya. ¿Para qué sufrir?
El suicidio seduce por su facilidad de aniquilación. En un segundo, todo este absurdo universo se derrumba como un gigantesco simulacro, como si la solidez de sus rascacielos, de sus acorazados, de sus tanques, de sus prisiones, no fuera más que una fantasmagoría, sin más solidez que los rascacielos, acorazados, tanques y prisiones de una pesadilla. Gracias, maestra. Bueno, a mí esta parte me parece bastante poética. No el tema del suicidio, pero digamos cómo él describe, ¿no? Que cómo este universo se derrumba, ¿no? Con un gigantesco simulacro. Todas las metáforas que usa, ¿no? En sí no habla de la muerte, ¿no? En ninguna palabra, en ningún lado veo la palabra muerte, ¿no? Y sin embargo todo se hace tan oscuro, o tan denso en ese texto, y tan hermoso, hermosamente oscuro. Bien, entonces, sigue hablando de una posibilidad, ideas de suicidio. Sin embargo, dice, a pesar de todo, el hombre tiene tanto apego a lo que existe que prefiere finalmente soportar su imperfección y el dolor que causa su fealdad, antes que aniquilar la fantasmagoría con un acto de propia voluntad. Y suele resultar también que cuando hemos llegado hasta ese borde de la desesperación que precede el suicidio, por haber agotado el inventario de todo lo que es malo y haber llegado al punto en que el mal es insuperable, cualquier elemento bueno, por pequeño que sea, adquiere un desproporcionado valor, termina por hacerse decisivo y nos aferramos a él como nos agarraríamos desesperadamente de cualquier hierba ante el peligro de rodar en un abismo. Bellamente descrito. ¿Algún comentario hasta acá? De repente a lo que le gusta o les gusta analizar los textos de manera literaria, cómo escribe el autor. ¿Qué les parece la forma de escribir del autor en esta parte? Si bien es cierto, menciona la palabra suicidio, pero no, no sé que esté un poco ciega, no veo la palabra con tanta reiteración sobre la muerte, ¿no? Morir, matarse, no. Sin embargo, bellamente menciona este texto, ¿no? Si alguien quiere comentar, por favor, lo hacen con confianza, levantan la manito o simplemente hablan, no pasa nada. Porque esa es la idea del círculo, compartir. Bien, entonces, él está en este capítulo. Sí, maestro, adelante, por favor. Sí. Mire, sí, yo creo que hay dos palabras ahí que se resaltan, ¿no? En el autor, que es la palabra suicidio, ¿no? Como una alternativa, digamos, lo piensa, ¿no? Ve sus consecuencias y también como él lo habla de una reflexión de satisfacción, ¿no? O sea, que puede ser una puerta de escape a lo que está pasando, ¿no? A lo que él está en esa forma confusa, ambigua, ¿no? De la que él está padeciendo, porque incluso acá dice, ¿no? ¿Para qué sufrir? ¿No? Entonces, nos relaciona un poco a esas personas que muchas veces sufren depresión, angustia y que muchas veces nosotros como sociedad somos indiferentes a lo que ellos pasan, ¿no? Incluso hay algunos que más bien de una manera se mofan de eso, ¿no? Cuando es un problema realmente urgente, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar en muchos jóvenes, porque hay jóvenes, adolescentes, incluso adultos también, que a veces tenemos esa enfermedad, pero que no lo reconocemos hasta que no vayamos a un psicólogo. Pero a veces dicen, no, es que no estás loco, es que no se trata de estar loco, sino se trata también que la mente necesita, ¿no? Así cuando nosotros estamos un poquito delicados físicamente, nos vamos al doctor, nos atienden, entonces la mente también. Entonces parece que esa es una forma de reflexión hacia todos, la sociedad, en este caso, ¿no? Nuestra sociedad peruana, donde requiere esa atención a esas personas que muchas veces ya no tienen a nadie quien lo apoye, porque a veces una palabra nos puede alentar, nos puede, como dice, poner en ese auto de olvidar esas cosas negativas. Y esta interrogante, ¿no? ¿Para qué sufrir?
me pone un poco a colación, yo creo que tiene mucha connotación, ¿no? El lenguaje directo del autor, ¿no? Es interesante porque nos invita a nosotros a reflexionar y a dar una respuesta también nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué tanto sufrimiento, tantas cosas que pasan en nuestra vida, en la sociedad? ¿Qué podemos hacer? Entonces yo creo que el autor también nos invita al lector a dar una respuesta, de repente ya muy reservada, lógicamente nosotros, ¿no? De lo que está pasando en nosotros, ¿no? La mente lúcida, muchas veces más relevante que el aspecto físico, de repente, ¿no? Porque es la que dirige justamente esto, ¿no? Me parece muy interesante esta pregunta, es como algo de la mayéutica de Sócrates, ¿no? Gracias. Gracias a usted, maestro. Y también agregó a lo que dice el maestro que esta parte cuando dice que cuando uno está en ese problema, en esa situación de pensar en el suicidio, ¿no? Dice que algún elemento, por pequeño que sea, adquiere un desproporcionado valor y termina por hacerse decisivo y nos aferramos a él, ¿no? Para proteger la vida, ¿no? Como nos agarraríamos desesperadamente de cualquier hierba ante el peligro de rodar en un abismo, ¿no? Seguramente como maestros en algún momento hemos visto a nuestros alumnos o algún alumno o alguna alumna con estas ideas, ¿verdad? Y a veces le hemos dicho, pero mira, tú tienes tu papá que te quiere, tu mamá que te quiere, tus compañeros, tu gatito, te aferras a algo que te dice, sí, es cierto, yo no voy a hacer eso, no puedo hacer eso, o mira, si te pasa eso, yo voy a sufrir tanto por ti porque te quiero tanto, ¿no? Entonces, cosas pequeñitas que hacen aferrar a la vida, ¿no? Entonces ahí vemos nuevamente cómo el autor conoce también la psicología, ¿verdad?, del ser humano y puede trasladar eso a su texto. Bien, entonces, nuevamente, acá él, después de estos pensamientos, se duerme, ¿no? Se duerme. Ahí todavía no encuentra a María. En el capítulo 22, él sigue en el taller, se levanta y tiene un sueño muy raro en el que se transforma en un pájaro. Y leo, dice, el hombre aquel comenzó a transformarme en pájaro, en el sueño. ¿Ya? Él entra a una casa y alguien que él lo ve como una especie de mago lo transforma en un pájaro. El hombre aquel comenzó a transformarme en un pájaro de tamaño humano. Empezó por los pies. Vi cómo se convertían poco a poco en unas patas de gallo o algo así. Después siguió la transformación de todo el cuerpo, hacia arriba, como sube el agua en un estanque. Mi única esperanza estaba ahora en los amigos, que inexplicablemente no habían llegado. Cuando por fin llegaron, sucedió algo que me horrorizó. No notaron mi transformación. Entonces, ¿alguien puede leer, por favor, esta parte sombreada naranjita? Leo yo, Por favor, gracias. ya. Dice acá, entonces observé dos hechos asombrosos. Dice acá, la frase que quería pronunciar salió convertida en un áspero chillido de pájaro. Un chillido desesperado y extraño, quizás por lo que encerraba de humano y lo que era infinitamente peor. Mis amigos no oyeron ese chillido, como no habían visto mi cuerpo de gran pájaro. Por el contrario, parecían oír mi voz habitual, diciendo cosas habituales, porque en ningún momento mostraron el menor asombro. Me callé espantado. El dueño de casa me miró entonces con un sarcástico brillo en sus ojos, casi imperceptible, y en todo caso solo advertido por mí. Entonces comprendí que nadie nunca sabría que yo había sido transformado en pájaro. Estaba perdido para siempre y el secreto iría conmigo a la tumba. Muy bien. Gracias, maestro. Y acá la gran pregunta, en el capítulo 22, ¿por qué lo dedica el autor? Me estaba rompiendo la cabeza con eso y por eso necesito ayuda, maestros. ¿Por qué habla del pájaro y la transformación esta que él sufre? ¿Por qué creen? ¿Tienen alguna idea?
En todo el capítulo habla que él se transforma en un pájaro y que nadie se da cuenta. ¿Por qué creen que el autor recurre a esta imagen de la transformación del pájaro? ¿Tienen alguna idea que me pueda ayudar, por favor? Señorita, pienso que como él está pasando esa situación de inseguridad, ese sueño tiene mucho que ver, ¿no? Con lo que él está pasando. O sea, nadie se da cuenta de lo que él pasa, esa angustia, esa desconfianza, ¿no? Porque él dice, no, nadie se da cuenta, estoy transformado y nadie, mis amigos, ¿no? Es así, ¿no? Desesperante de repente para personas que viven, como le dije anteriormente, ese estado de depresión, angustia, estrés, y nadie lógicamente atiende eso. Pero también me hace una conexión con la obra La Metamorfosis, ¿no? De Frank Kafka, ¿no? Cuando todo era felicidad, él se transforma y la familia hasta le da la espalda, ¿no? Ya no lo quería ni siquiera, como se dice, acercarse a él, ¿no? Entonces acá también creo que el mensaje del autor nos da también a entender esto. Muchas personas padecemos esas situaciones y parece que a veces los amigos, los que están alrededor, se muestran indiferentes hacia lo que pasamos y no lo contamos porque a veces puede parecer más bien como una sorna, una burla, ¿no? Y tienen esa tendencia de ello. Y como decía usted, a veces nosotros como maestros, los adolescentes también pasan por esa situación, ¿no? Y claro, nosotros no somos psicólogos, pero sí podemos ayudar de repente con una palabra o escuchando, ¿no? Los problemas que tienen. Entonces acá esa transformación creo que nos invita a nosotros muchas veces a también tener esa forma, digamos, de reflexión en la vida de que algunas personas necesitan de nosotros. Yo conté una anécdota de un docente, disculpa que le haga un poco a colación a esto, y una vez un docente, ¿no? Recuerdo que estábamos ahí en el colegio y con los alumnos le dijeron, ¿no? A ver, alumnos, ¿qué quieren ser ustedes si es cuando ya de repente Dios los tenga que llamar, ¿no? ¿En qué animalito les gustaría? Entonces todos los alumnos decían, yo perrito, yo culebrita, yo pajarito, todo, ¿no? Y una alumnita, bueno, dijo, yo quiero ser este pajarito. Entonces el profesor le dijo, ¿pero por qué? Ah, porque puedo volar por todo el aire y ver a mi familia, que en el cielo lo voy a poder ver y nunca puedo morir y nadie me va a atrapar y seré siempre eterno. Ah, qué bueno, y por eso que es así, porque nunca dejaré de ver a mi familia, a mis padres sobre todo. Y fue un sentimiento que arraigó en el docente, porque a todos nos sensibilizó, ¿no? Esa forma de decir su familia, ¿no? O sea, la prioridad, ¿no? Pudo haber dicho, no por ver a mis amigos o otros, pero ella dijo mis padres. Entonces, yo creo que a veces esas transformaciones que nosotros tenemos psicológicamente nos invitan también a que las personas que están cerca o los amigos nos valoren con nuestras tristezas, defectos, porque así somos, ¿no? O sea, nadie es perfecto, pero nos gustaría a veces que nos valoren así, ¿no? Con esa forma de ser, ¿no? Gracias. Gracias, maestro. Y aquí un maestro, me parece que es de ICA, podría ser. ICADI dice, el autor introduce la transformación del pájaro para mostrar el mundo interno del protagonista, sus obsesiones, su necesidad de ser comprendido, ay, perdón, y su relación distorsionada con la realidad y con los demás. Saludos desde Tingo María. Gracias, muchísimas gracias. Y también leo algo que escribió la maestra Karen hace un momento que no lo leí. Dice, el ser humano es complejo. Muchas veces decimos porque sentimos sentimientos encontrados y porque sabemos discernir qué está bien y está mal y el querer actuar de una manera, pero por los valores y esencia proceder de otra. Valga la redundancia con la palabra sentimiento. Bien, entonces ya hablamos de transformación, ¿no? Y qué interesante el comentario del maestro y que trajo además a colación el libro de Kafka. Vámonos al capítulo 23. Él tiene ese sueño del pájaro, que se transforma en pájaro, se levanta, pasan los días, él manda una carta a María, ¿verdad? Acá dice, voy a leer. Corrí el teléfono, me dijeron que se había ido a la estancia, María se había ido a la estancia, quedé anonadado. Durante largo tiempo permanecí echado en la cama sin decidirme a nada, hasta que resolví escribirle una carta.
No recuerdo ahora las palabras exactas de aquella carta, que era muy larga, pero más o menos le decía que me perdonase, que yo era una basura, que no merecía su amor, que estaba condenado con justicia a morir en la soledad más absoluta. Pasaron días atroces sin que llegara la respuesta. Le envié una segunda carta y luego una tercera y una cuarta, diciendo siempre lo mismo, pero cada vez con mayor desolación. En la última decidí relatarle todo lo que había pasado aquella noche que siguió a nuestra separación. No escatimé detalle ni bajeza, como tampoco dejé de confesar en la tentación de suicidio. Me dio vergüenza usar esto como arma, pero la usé. Ah, manipulador. Debo agregar que mientras describía mis actos más bajos y la desesperación de mi soledad en la noche, frente a su casa de la calle Posadas, sentía ternura para conmigo mismo y hasta lloré de compasión. Tenía muchas esperanzas de que María sintiese algo parecido a leer la carta, y con esa esperanza me puse bastante alegre. Cuando despaché la carta certificada estaba francamente optimista. A vuelta de correo llegó una carta de María llena de ternura. Y él pues se pone súper feliz y ella le dice que vaya a la estancia, ¿no? Debe ser como una especie de casa de playa, ¿no? Entonces dice, como un loco preparé una valija, una caja de pinturas y corrí a la estación Constitución. Y bueno, acá nuevamente vemos pues un poco esa actitud manipuladora que él tiene, ambigua de la rabia y de que perdóname, de la culpa, ¿no? ¿Quieren mencionar algo, por favor? Con gusto los escucho. Este diálogo es tan realista que me impacta, ¿no? Es realista y a la vez es, ¿cómo explicarlo? No es tan común, o sea, tiene una simpleza, una naturalidad literaria. Y eso es lo que me gusta, creo. A ver, vamos al otro capítulo, ¿ya? Capítulo 24. Él llega a la estación Allende, es la estación de campo, dice, donde iba a ir, para llegar a la estancia tenía que bajar en la estación Allende. Le preguntan, dice, me irritaron dos hechos, la ausencia de María y la presencia de un chofer. Apenas descendí, se me acercó y me preguntó, ¿usted es el señor Castel? No, respondí serenamente, no soy el señor Castel. Enseguida pensé que iba a ser difícil esperar en la estación el tren de vuelta. Podría tardar medio día o cosa así. Resolví con mal humor y de una indisposición. Me explicó el hombre. Una indisposición, murmuré con sorna. Ya empieza nuevamente sus ideas, ¿no? Aquí lo recibe una mujer, dice, flaca, es muy curioso cómo él la describe, ¿no? Me presentó una mujer flaca, dice con una cortesía irónica, que fumaba con una boquilla larguísima, ¿no? Un cigarrito de esos con plástico, así largo, como un lapicerito. Tenía acento parisiense, se llamaba Mimi Allende, era malvada y miope. Pero ¿dónde diablos se había metido María? ¿Estaría indispuesta de verdad entonces? Bueno, lo cierto es que él está ansioso por ver a María y lo único que le queda mientras espera es conversar con esta señora flaca, con Mimi, y también con Hunter, que está por ahí. ¿Alguien puede leer, por favor, esta parte sombreada naranja? Yo lo hago, maestra. Gracias. Así que usted es pintor, dijo la mujer miope, mirándome con los ojos semicerrados. ¿Cómo se hace cuando hay viento con tierra? Ese gesto, provocado seguramente por su deseo de mejorar la miopía, sin anteojos, como si con anteojos pudiera ser más fea, aumentaba su aire de insolencia e hipocresía. Sí, señora, respondí con rabia. Tenía la certeza de que era señorita. Castel es un magnífico pintor, explicó el otro.
Después agregó una serie de idioteces a manera de elogio, repitiendo esas pavadas con los críticos escribían sobre mí cada vez que había una exposición. Sólido, etc. No puedo negar que al repetir esos lugares comunes revelaba cierto sentido del humor. Vi que Mimi volvía a examinarme con los ojitos semicerrados y me puse bastante nervioso pensando que hablaría de mí. Aún no la conocía bien. Muchas gracias, maestra. Entonces se encuentra a Mimi y no le cae bien, ¿no? Y no le cae bien, y es muy fastidioso él, ¿no? Porque él, fíjense cómo la provoca. Dice, sí, señora, respondí con rabia. Tenía la certeza de que era señorita, a propósito, ¿no? Él le pregunta qué pintores prefiere, se ponen a conversar, le habla sobre la casa, que es cómodo. Hunter también está ahí, ¿verdad? Entonces dice que Hunter le indica, este es su cuarto, le dice. Y él dice, me dejó solo en la pieza y dijo que me esperaría abajo para el té. Apenas quedé solo, mi corazón comenzó a latir con fuerza, pues pensé que María podría estar en cualquiera de esos dormitorios, quizá en el cuarto de al lado. Recordemos que María aquí todavía no aparece, está por ahí, ¿no? Está en la estancia, pero no ha salido. A ver, parado en medio de la pieza, no sabía qué hacer. Tuve una idea, me acerqué a la pared que daba al otro dormitorio, no al de Hunter, y golpeé suavemente con mi puño. Esperé respuesta, pero no me contestó. Salí al corredor, miré si no había nadie. Me acerqué a la puerta de al lado y mientras sentí una gran agitación, levanté el puño para golpear. No tuve valor y volví casi corriendo a mi cuarto. Después decidí bajar al jardín. Estaba muy desorientado. ¿Okay? Entonces ya tenemos acá a nuestro pintor Juan Pablo, que está en la estancia esperando ver a María. Hay unos capítulos que son más ricos, ¿no? Que son más interesantes. Esta conversación es muy interesante, muy divertida. Nos revela cómo es el personaje de Mimi, sobre todo. ¿Alguien me acompaña a leer, por favor? ¿Puedo leer? Por supuesto, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Fue una vez en la mesa que la flaca me preguntó a qué pintor prefería. Cité torpemente algunos nombres, Van Gogh, El Greco. Me miró con ironía y dijo, como para sí, bien. Después a ver a la gente demasiado. Te diré, siguió dirigiéndose a Hunter, que es tipo Miguel Ángel Greco, completa. Agresiva, la gracia y el dramatismo. ¿Crees que es casi de mala educación? Yo creo que el artista debería imponer el de no llegar Harlem, eso de dramatismo y de originalidad. Fíjate que ser original, en cierto modo, está poniendo de manifiesto la mediocridad de los demás, lo que me parece de gusto muy dudoso. Creo que si yo pintase o escribiese, haría cosas que no llamasen la atención en ningún momento. No lo pongo en duda, comentó Hunter con malignidad. Después agregó, estoy seguro de que no te gustaría escribir, por ejemplo, los hermanos Karamazov. ¿Continuó? Solamente para... Sí, no, continúe por acá, por favor. Esta parte... Ya, Sí, saltada, ¿no? siguen conversando, ¿verdad? Fíjate, Ellos siguen... fíjate que nunca he podido acabar una novela rusa. Son tan trabajosas, aparecen millares de tipos y algunas son más que 4 o 5. Pero claro, cuando te empiezas a orientar con un señor que se llama Alexander, luego resulta que se llama Sasha, y luego Sachka, y luego Sachenka, y de pronto algo grandioso como Alexander, Alexandrovich, Bunine, y más tarde simplemente Alexander, Alexandrovich. Apenas te has orientado, ya te despierta nuevamente. Es cosa de no acabar. Cada personaje parece una familia.
¿No me vas a decir que no es agotador mismo para ti? Te vuelvo a repetir, Mimi, que no hay motivo para que digas los nombres rusos en francés. ¿Por qué en vez de decir Chekhov, no dices Chekhov y que se parece más al original? Además, ese mismo es un horrendo galicismo. Por favor, suplicó Mimi, no te pongas tan aburrido, Luisito. ¿Cuándo aprenderás a disimular tus conocimientos? Eres tan abrumador, tan epusisante. No se lo parece, concluyó de pronto dirigiéndose a mí. Sí, respondí, casi sin darme cuenta de lo que decía. Hunter me miró con ironía. Yo estaba horriblemente triste. Después dicen que soy impaciente. Todavía hoy me admira que haya oído con tanta atención todas esas idioteces y sobre todo que la recuerde con tanta fidelidad. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, hasta acá vamos a recomendar. Una pregunta, a ver, ¿qué opinan sobre esto? ¿Qué piensan sobre la afirmación de Mimi cuando dice, yo creo que el artista debería imponerse el deber de no llamar jamás la atención? Me indignan los excesos de dramatismo y de originalidad. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Cuando dice, yo creo que el artista debería imponerse el deber de no llamar jamás la intención, porque a ella no le gusta ni Miguel Ángel o el Greco, ¿no? Le parece muy grandioso, ¿no? Y eso no le gusta. Parece que llaman demasiado la atención. ¿Qué opinión le genera esa afirmación del personaje, de Mimi? Adelante. Esto, bueno, en parte no de acuerdo, porque sabemos que el arte, pues, la forma de expresar, de ver el mundo, ¿no? Y, a ver, esto dice. Claro, tiene que ver, se supone que Y, el artista es libre, ¿no? exacto, Y en esa libertad, si quiere ser grandilocuente y exagerado, puede serlo. Y si quiere ser minimalista y hacer cosas muy sutiles y pequeñitas, también válido, ¿no? ¿Podría ser? claro, desde la libertad del, del, del artista, sí, pienso. Mm, gracias, maestro, muchas gracias. Entonces, sí, yo también creo que ahí como que se rompe un poco la libertad, ¿no? De decir, no, no me gusta tan exagerado, ¿no? Y también algo que podemos percibir acá es en su forma de hablar. Ella es afrancesada, ¿no? Es afrancesada. Usa palabras en francés y por eso el otro, Hunter, le dice, oye, habla, no uses galicismo, le dice, no uses galicismo. Acá, por ejemplo, dice tiens, ¿no? Es como decir, acá habla en francés. Dice, me miró con ironía y dijo con parasí tiens, como diciendo, ah, sí, algo así, ¿no? Es como es. Y luego, más abajo, dice, quel horror, dice, ¿no? Ustedes ven, entonces ya vamos viendo qué tipo de personaje es, tiene otros matices, ¿no? Diferentes a María, por ejemplo. Muy habladora, por cierto. Y acá es muy gracioso, no sé qué les parece esta explicación que tiene sobre los personajes en los libros rusos, ¿no? Pareciera que su comentario, su apreciación literaria es un poco superficial, ¿no? Me da la impresión, no sé qué piensan.
sea, podría tener algo de cierto quizá, pero a la vez también la siento que simplifica el tema literario de la literatura rusa así. Bueno, lo cierto es que nuestro personaje dice que Hunter lo mira con ironía, dice, yo estaba horriblemente triste. Después dicen que soy impaciente, todavía hoy me admira que haya oído con tanta atención todas esas idioteces, y sobre todo que las recuerde con tanta fidelidad. Acá vemos a un Juan Pablo Castel, al pintor, con una memoria increíble, ¿verdad? Que recuerda todo, sobre todo con tanta fidelidad, como dice, y a él mismo le admira recordar esas idioteces. Sigan hablando, sigue la conversación, esta conversación media frívola, hablan de la novela policial. Acá, ¿alguien puede leer la parte de Celeste, por favor? A ver, yo la leo. Gracias, maestra. Después se dirigió desgraciadamente a mí. Este hombre, dijo señalando de costado a Hunter con su larga boquilla, habla contra las novelas policiales, porque es incapaz de escribir una sola, aunque sea la novela más aburrida del mundo. Dame un cigarrillo, dijo Hunter, dirigiéndose a su primo. Después agregó, ¿cuándo dejarás de ser tan exagerada? En primer lugar, yo no he hablado contra las novelas policiales. Simplemente dije que se podría escribir algo así como el Don Quijote de nuestra época. En segundo lugar, te equivocas sobre mi absoluta incapacidad para ese género. Una vez se me ocurrió una linda idea, una novela policial. Sans Bly se limitó a decir Mimi. Gracias. Y acá nuevamente utiliza el francés, ¿no? Que eso significa más o menos en serio, ¿no? Ah, en serio. ¿Ya? Entonces usa sus palabras en francés y ahí vamos, el autor nos va pintando, retratando con todas las palabras y de manera literaria cómo es esta mujer, ¿no? Ya tienen una idea, ¿no? En su mente la han dibujado, ¿no? A la flaca afrancesada. Vamos bajando, sigue la conversación hasta acá, dice, la cosa era clara, dice, María, desesperada por la llegada repentina de esa mujer, o sea que la prima llega a la estancia y al parecer María dice, estoy dispuesta, ¿no? Pone un pretexto para no estar ahí. Y se había encerrado en su dormitorio pretextando una indisposición. Era evidente que no podía soportar a semejantes personajes. Y al sentir que mi tristeza se disipaba con esta deducción, me iluminó bruscamente la causa de esa tristeza. Al llegar a la casa y ver que Hunter y Mimi eran unos hipócritas y unos frívolos, la parte más superficial de mi alma se alegró. La parte más superficial de mi alma se alegró, porque veía de ese modo que no había competencia posible en Hunter. Pero mi capa más profunda se entristeció al pensar, mejor dicho, al sentir, que María formaba también parte de ese círculo y que, de alguna manera, podría tener atributos parecidos. Otra vez se la agarró con la pobre María, ¿no? Cosas negativas que piensa de otros, las traslada a ella. Ay, un ratito se me cerró la ventana, ¿no? Uy, uy, uy. Un segundito, por favor. Apreté algo y salí volando. Ahorita volvemos. Un segundito. Entonces vuelve a culpar a María, ¿no? También de los defectos de los demás, se los traslada a María.
Vámonos al capítulo 26. Recuerden que hoy día vamos a leer hasta el capítulo 28. Vamos a ver. ¿Alguien empieza a leer, por favor? La parte amarilla. ¿Me ayuda? A ver, una dulce voz que me ayude, por favor. No es tan dulce mi voz, pero Yo creo que sí, quiero maestra. hacerlo. Yo creo que sí. Gracias. Cuando nos levantamos de la mesa para caminar por el parque, vi que María se acercaba a nosotros, lo que confirmaba mi hipótesis. Había esperado ese momento para acercársenos, evitando la absurda conversación en la mesa. Cada vez que María se aproximaba a mí en medio de otras personas, yo pensaba, entre este ser maravilloso y yo hay un vínculo secreto. Y luego, cuando analizaba mis sentimientos, advertía que ella había empezado a hacerme indispensable, como alguien que no encuentra en una isla desierta para convertirse más tarde, una vez que el temor de la soledad absoluta ha pasado, en una especie de lujo que me enorgullecía. Y era en esta segunda fase de mi amor donde había empezado a surgir mil dificultades, del mismo modo que cuando alguien se está muriendo de hambre, acepta cualquier cosa, incondicionalmente para luego, una vez que lo más urgente ha sido satisfecho, empezar a quejarse crecientemente de sus defectos e inconvenientes. He visto en los últimos años emigrados que llegaban con la humildad de quien ha escapado de los campos de concentración, aceptar cualquier cosa para vivir y alegremente desempeñar los trabajos más humillantes. Pero es bastante extraño que a un hombre no le baste con haber escapado a la tortura y a la muerte para vivir contento. En cuanto empieza a adquirir nueva seguridad, el orgullo, la vanidad y la soberbia, que al parecer habían sido aniquilados para siempre, comienzan a reaparecer, como animales que hubieran huido asustados, y en cierto modo a reaparecer con mayor petulancia, como avergonzados de haber caído. Hasta ese punto, no es difícil que en tales circunstancias se asista a actos de ingratitud y de desconocimiento. Muchas gracias, maestra. Qué interesante esta parte, de verdad. Qué bien escrita. Qué bien escrita. Y a mí lo que me muestra, no sé, esta parte es como, o estaba pensando, ¿no? Me hace pensar en situaciones en las que, por ejemplo, estamos mal, ¿no? En una situación, estamos enfermos en el hospital, o hemos perdido el trabajo, estamos mal, 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 mal. Y de pronto alguien nos tiende una mano, o nos sanamos, nos va bien. Y lejos de tener un agradecimiento por la vida y más bien decir, qué bueno que esto pasó y esto ahora voy a ser una mejor persona, más bien o nos volvemos peor, ¿no? Y nos olvidamos de aquello malo que nos sucedió porque otra vez nuevamente estamos arriba, ¿no? Entonces empezamos a pensar a la gente. Acá habla sobre adquirir una nueva seguridad, ¿no? Y dice, en cuanto empieza a adquirir una nueva seguridad, el orgullo, la vanidad y la soberbia comienzan a reaparecer, ¿no? Y eso yo creo que es muy humano, no sé yo, ¿qué piensan ustedes? Si lo han visto, cómo ven esta parte de esta nueva seguridad, pero que más bien es una nueva seguridad que nos vuelve soberbios, ¿no? Cuéntenme, a ver, quiero escuchar los maestros, por favor. Maestra Isabel, creo que acá nos hace notar de que somos seres cambiantes o que tendemos a cambiar nuestras emociones. Eso aporta. ¿Cómo así, maestro? ¿A qué se refiere exactamente? Expláyese un poquito más, por favor. Correcto. Acá en esta parte del texto dice, ahí, entre este ser maravilloso y hay un vínculo secreto, y luego cuando analizaba mis sentimientos advertía que ella había empezado a sentirme indispensable, como alguien que uno encuentra en una isla desierta.
para convertirse más tarde, una vez que el temor de la soledad absoluta ha pasado en una especie de lujo que me enorgullecería. Era esta segunda fase de mi amor donde hacía empezar a surgir mil dificultades, ¿no? Acá vemos un cambio de emoción, Bien. esto, de que vamos, hay personas que nos invitan a ir mejorando, o como que hay personas con las que no podemos, como que no te nace hacer nada, ¿no? Y bueno, por ahí es que el comentario que nos hace ver esto, de que somos personas cambiantes, pues, ¿no? Ujú. Sí, sí, maestro. Tiene razón. Y es penoso a veces porque en ese cambio tan abrupto, a veces lastimamos tanto a las personas, ¿no? Y sobre todo nos lastimamos a nosotros mismos también, ¿no? Es cierto, ¿no? Acá muestra que, o da a entender que, si bien es cierto, María lo había llenado, lo había sanado, entre comillas, lo había rescatado, pero dice por ahí como que no era, que era algo, dice, del mismo modo, cuando alguien se está muriendo de hambre, acepta cualquier cosa. O sea, como que María era cualquier cosa, bueno, ya, pues acá está, ¿no? Y después de haberlo utilizado, digamos, eh, de haber sacado todo provecho de cualquier cosa, ahora ya, ay, qué feo, ya no sirve esto, ¿no? Y ya le veo los defectos, ¿no? Yo creo que eso, lo que Eh, Como que un cambio de, a veces las personas que tienen menos y de pronto empiezan a lograr algo, o estas personas ya se vuelven vanidosas. así es, así es. Así es, y es interesante también porque este libro nos muestra esta parte humana tan fea que a veces tenemos y es una posibilidad también de reflexionar, ¿no? Bueno, acá, Entonces, sí, María. dos cositas más importantes. Yo creo que, como bien con el colega, ¿no? Hay dos aspectos, ¿no? Uno, el primero es el lado complejo en cuanto a la satisfacción. El ser humano nunca termina de satisfacerse, nunca, es incansable, ¿no? Porque quiere lograr algo, ya la situación termina y luego empiezas otras cosas, o sea, nunca vamos a terminar con esa forma de satisfacción, ¿no? Entonces parece que ahí también hay una forma de dependencia emocional, ¿no? De ello, porque él dice, ¿no? En una situación va a aceptar estar bueno con ella, bueno, pues porque no hay otra, de repente, otro aspecto que lo haga sentir feliz, ¿no? Entonces se acepta ello. Pero también hay una connotación de dependencia, de pensar que la felicidad depende de ella, ¿no? O sea, de él ser feliz depende estar con ella, ¿no? Y algo así nos trae también a nosotros a esa forma, ¿no? De que nacemos y la sociedad nos dice, tienes que trabajar, tienes que casarte, tienes que tener hijos, y así, y nos programan para esa situación, ¿no? Y nadie rompe con ese hielo a veces. Entonces, por ahí creo que hay una forma de que él piensa en esa forma de simplemente, y lo compara inclusive con acciones de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De campamentos, ¿no? De las personas que a veces vivían una forma cruel, pero también nos habla de este aspecto de la soberbia. Como usted decía hace poco, podemos estar mal en alguna situación y lejos de mejorar, más bien empeoramos, ¿no? Entonces, parece que es igual, ¿no? Nuestra sociedad de repente quiere solucionar problemas álgidos con la violencia. Pero ¿qué pensamos? Ah, no, tenemos que tener a alguien, un presidente rígido, violento, que sea con bastantes agallas y que ya pensamos que a veces la violencia puede disipar otro tipo de violencia y a veces no es así, ¿no? Entonces, por ahí es el grado del personaje, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, maestros. Y acá hay un comentario, dice Iyatopa. Ahí sí me hacía. Iyatopa, maestra, muchas veces alguien aparece en nuestra vida y sin darnos cuenta nos muestra un espejo diferente. Nos empuja con amor, con apoyo o incluso con dolor a mirar más allá de lo que somos, a atrevernos a ser mejores. Sí, así es, eso es cierto. O también nos empuja para ser peores, ¿no? Lamentablemente. A ver, entonces acá, este,
ya se encuentran ellos, ¿no? Ya están conversando. Dice el capítulo 27. Él piensa quedarse varios días, pero solo pasa una noche. ¿Por qué? Empieza una conversación eh, muy bonita, ¿no? Ella empieza a hablar bien, a decirle cosas bonitas, ¿no? Le dice, a veces me parece como si esa escena lo hubiéramos vivido siempre juntos. Cuando vi aquella mujer solitaria de tu ventana, sentí que eras como yo y que también buscaba ciegamente a alguien, una especie de interlocutor mudo. Desde aquel día pensé constantemente en vos, te soñé muchas veces acá, en este mismo lugar donde he pasado tantas horas de mi vida. Un día hasta pensé en buscarte y confesártelo, pero tuve miedo de equivocarme como me había equivocado una vez y esperé que de algún modo fueras vos el que me buscara. Pero yo te ayudaba intensamente, te llamaba cada noche y llegué a estar tan segura de encontrarte que cuando sucedió, al pie de aquel absurdo ascensor, quedé paralizada de miedo y no pude decir nada más que una torpeza. Y cuando huiste dolorido, porque creías una equivocación, yo corrí detrás como una loca. Después vinieron aquellos instantes de la Plaza de San Martín en que creías necesario explicarme cosas, mientras yo trataba de desorientarte, vacilando entre la ansiedad de perderte para siempre y el temor de hacerte mal. Trataba de desanimarte, sin embargo, de hacerte pensar que no entendía tus medias palabras, tu mensaje cifrado. Él escucha esto, pues, ¿cómo se puede decir? Emocionado, ¿no? Pero a la vez, miren lo que dice acá, ¿no? Ella decía que éramos seres llenos de fealdad e insignificancia, pero aunque yo sabía hasta qué punto era yo mismo capaz de cosas innobles, me desolaba el pensamiento de que ella también podía hacerlo, de que también ella podía hacerlo, que seguramente lo era. ¿Cómo? Pensaba, ¿con quiénes? Otra vez. ¿Cuándo? Y un sordo deseo de precipitarme sobre ella y destrozarla con las uñas y de apretar su cuello hasta ahogarla y arrojarla al mar iba creciendo en mí. Acá empieza, de algún modo ya, ¿no? De estos deseos, narra este deseo de querer matarla, ¿no? Dice, qué lástima que debajo hubiera hechos inexplicables y sospechosos. Cómo deseaba equivocarme, cómo ansiaba que María no fuera más que ese momento, pero era imposible mientras oía los latidos de su corazón junto a mis oídos y mientras su mano acariciaba mis cabellos, sombríos pensamientos se movían en la oscuridad de mi cabeza como en un sótano pantanoso. Esperaban el momento de salir chapoteando, gruñendo, a ver, sordamente en el barro. ¡Wow! Es increíble esta narración, queridos maestros. Vamos a nuestro capítulo 28 y dice así. Pasaron cosas muy raras. Cuando llegamos a la casa encontramos a Hunter muy agitado. Aunque es de esos que creen de mal gusto mostrar las pasiones, trataba de disimularlo, pero era evidente que algo pasaba. Mimi se había ido y en el comedor tú estaba dispuesto. Están conversando y dice así, ¿alguien lee esta parte amarilla, por favor? ¿Puedo? Yo, Puesto, gracias. ya. Mi confesión fue, Hunter está celoso y eso prueba que entre él y ella hay algo más, ¿no?, que una simple relación de amistad y de parentesco. Desde luego, no era necesario que María sintiese amor por él. Por el contrario, era más difícil que Hunter se irritase al ver que María daba importancia a otras personas. Fuera como fuese, si la irritación de Hunter era originada por celos, tendría que mostrar hostilidad hacia mí, ya que ninguna otra cosa había entre nosotros. Así fue. Si no hubiera existido otros detalles, me habría bastado con una mirada de soslayo que me echó Hunter a propósito de una frase de María sobre el acantilado. Gracias, maestro. ¿Alguien me puede seguir leyendo, por favor? Un ratito. Un segundo. Ahorita. ¡Ay! Se cerró otra vez. Me dicen si lo ven. ¿Pueden ver la pantalla? Está cargando. Ahora sí se ve. Gracias, muy amable. Déjeme ver, quiero ver cuál es el final. Ya. Vamos a partir de acá.
¿Alguien me ayuda, por favor? Por la parte rosadita. Puede ser, puedo leer. Sí, por favor, gracias. Ya. Dice, ¿había motivos para pensar que María tenía algo con su primo? Ya lo creo que había motivos. En primer lugar, si Hunter la molestaba con celos y ella no lo quería, ¿por qué venía a cada rato a la estancia? En la estancia no vivía ordinariamente nadie más que Hunter. Era solo. Yo no sabía si era soltero, viudo o divorciado, aunque creo que algunas veces María me había dicho que estaba separado de su mujer, pero en fin, lo importante era que ese señor vivía solo en la estancia. En segundo lugar, un motivo para sospechar de esa relación era que María nunca me había hablado de Hunter, sino con indiferencia, es decir, con la indiferencia con lo que se habla de un miembro cualquiera de la familia. Pero jamás me había mencionado o insinuado siquiera que Hunter estuviera enamorado de ella, y menos que tuviera celos. En tercer lugar, María me había hablado esa tarde de sus debilidades. ¿Qué había querido decir? Yo le había relatado en mi carta una serie de cosas despreciables, lo de mis borracheras y lo de las prostitutas. Y ella ahora me decía que comprendía que también ella no era solamente barcos que parten y parques en los crepúsculos. ¿Sabes qué podía, qué podía querer decir que en su vida había cosas tan oscuras y despreciables como en la mía? ¿No podía ser lo de Hunter una pasión bajo ese género? Gracias, maestra. Entonces dice, rumié esas conclusiones, estas hipótesis de Hunter y María, y las examiné a lo largo de la noche desde diferentes puntos de vista. Ese hombre no durmió toda la noche, ¿verdad? Tuvo insomnio. Mi conclusión final, que consideré rigurosa, fue, María es amante de Hunter. Apenas aclaró, bajé las escaleras con mi valija y mi caja de pinturas. Encontré uno de los mucamos que había comenzado a abrir las puertas y las ventanas para hacer limpieza. Le encargué que saludara de mi parte al señor y le dijera que me había visto obligado a salir urgentemente para Buenos Aires. Dice, tuve que esperar varias horas en la pequeña estación. Por momentos pensé que aparecería María. Esperaba esa posibilidad con la amarga satisfacción que se siente cuando de chico uno se ha encerrado en alguna parte que cree que han cometido una injusticia y espera la llegada de una persona mayor que venga a buscarlo y a reconocer la equivocación. Pero María no vino. Cuando llegó el tren y miré hacia el camino por última vez con la esperanza de que apareciera a último momento y no la vi llegar, sentí una infinita tristeza. Miraba por la ventanilla mientras el tren corría hacia Buenos Aires. Dice, todo me parecía fugaz, transitorio, inútil, impreciso. Mi cabeza no funcionaba bien y María se me aparecía una y otra vez como algo incierto y melancólico. Solo horas más tarde mis pensamientos empezarían a alcanzar la precisión y la violencia de otras veces. De otras veces, no que recién va a empezar la violencia. Y solamente ya para casi despedirnos, es interesante, como ustedes ven, cómo él empieza a hacer tantas conjeturas, ¿verdad? Conjeturas maliciosas, ¿cierto? Se usa toda su razón, pero para cosas distorsionadas y maliciosas. Maestros, ¿algún comentario sobre este último capítulo del día de hoy? Ya la próxima semana terminamos nuestro libro, no pueden faltar, ¿ah? Cerramos un librito así, nuestro librito virtual se cierra y lo guardamos. Y hasta nuestro próximo libro. Solamente ya para mencionar en la conclusión. Sí. El personaje netamente es lo típico, los celos como tema, como dice el principal, ¿no? Y una descripción de su inseguridad, desconfianza y lógicamente el fatalismo, ¿no? La desgracia en la que termina, ¿no? En el epílogo ya de la obra, ¿no?
que nos invita, como repito, tantos casos que hemos visto en nuestra sociedad, en otras sociedades también, que terminan en esta acción, ¿no? Entonces, los celos, alguna vez alguien en una ponencia preguntó, ¿los celos son normales? Bueno, algunos decían, no, para nada, los celos no puede haber en una pareja. Pero si nos ceñimos, a veces hemos tenido, sí, alguna situación como el personaje, pero no llegar lógicamente a ese extremo. El manejo emocional es lo que le faltaba a la autora Castel. O sea, poder manejar sus emociones. Y eso es lo que nos cuesta. Pero nosotros, en la madurez que tenemos, en las experiencias que tenemos, si sabemos dominar nuestras emociones y manejamos nuestras emociones para cualquier situación de pareja, todo, podemos salir adelante, ¿no? Eso es una reflexión que nos invita, bueno, a todos los que tenemos un hogar, ¿no? Una esposa, una pareja, que las emociones tenemos que manejarlas bien. Cuando sentimos alegría es normal, sentimos tristeza es normal, pero que no sean excesivas. Entonces, todo tiene que tener un equilibrio para poder estar bien con nuestra esposa, ¿no? Y por nuestros hijos también, ¿no? Compartir bellos momentos sólidos, ¿no? Y yo creo que es una obra que, como les decía la vez pasada, ¿no? Yo a veces hago leer pasajes a mis alumnitos, ahí lo proyecto, ¿no? En la pizarra, para que ellos también se den cuenta en su adolescencia cuánto tienen que crecer y darse cuenta con quién están, de repente si tienen su enamorado y que los valoren tal como son, como personas, además no como objetos. Gracias. Gracias, maestro. Yo agregaría una palabrita más, no como ídolos, ¿no? Porque como dice, todos tenemos los pies de barro, porque a veces ponemos a las personas, las colocamos en un pedestal, ¿no? Y después, bueno, nos damos cuenta que son seres humanos como nosotros. Yo les voy a dejar una tareita chiquititita, bien bonita, para la próxima sesión. Miren, ahí hay una parte que dice, la voy a marcar acá, dice, y ella ahora me decía que me comprendía, que también ella no era solamente barcos que parten y parques en el crepúsculo. ¿Ya? Que ella no era solamente barcos que parten y parques en el crepúsculo. La próxima semana me cuentan qué creen ustedes que significa esto. ¿Ya? Eso lo guardamos para la próxima semana. Bien, entonces la próxima semana nos vamos a ir ya para el capítulo 29. Listo. Queridos maestros, maestras, muy contentas de haber compartido con ustedes en este círculo de maestros lectores. Muchísimas gracias por su presencia, que es muy importante para poder seguir juntos, compartiendo, aprendiendo, reflexionando, cuestionando, ¿no? Y creo que es algo que si nosotros somos maestros que leemos, que tenemos una lectura profunda, sabemos pasar desde lo superficial a lo mediano y a lo profundo, vamos a poder también contagiar esa forma de leer a nuestros alumnos. Un abrazo grande y les deseo que tengan un lindo domingo. Nos vemos el próximo sábado, los espero, aquí en el Círculo de Maestros Lectores, impulsado por Derrama Magia. Gracias. Buenas noches. Cuídense mucho. Buenas noches, igualmente. Buenas noches.